durante durante todo el cursado, que lo hemos extendido casi más de un mes. Me imagino que a lo mejor alguna inquietud o alguna duda puede estar por ahí dando vueltas. Así que los invito a que se explayen por si hay alguna inquietud antes de que sigamos avanzando. Inquietudes de todo tipo, teóricas, relacionadas con el formato del examen, las inquietudes que a ustedes se les pueden estar presentando en este momento. Sí, yo podría un poco consultar, por ejemplo, no sé, puede profundizar los contenidos de temas de valoración económica. He visto que son extensos, casos reales, y bueno, no sé hasta qué punto hay que dominar el tema, por así decirlo. Bien, 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 bien. Sí, en esa última sesión es extensa porque son varios los métodos que hay para valorar bienes, servicios e impactos ambientales. Yo les diría que con que medianamente tengan conocimiento de que existen, de su denominación y de que en qué momentos o en qué casos se amerita su implementación es suficiente. En el examen no va a haber una consulta puntual y marcada con respecto a realizar algún ejercicio relacionado con métodos. Si ustedes se habrán fijado en esa sesión, habrán visto que en la parte de actividades no hay ninguna. Eso es porque consideramos, primero, como comenta Walter, de que el material es bastante extenso, entonces darle una actividad sería cargarlos demasiado con cosas que por ahí no son del todo el objetivo del módulo, pero, pero sí, coincido que es extenso y básicamente quiero que sepan que existen estos métodos y que existen desde el punto de vista de dos grandes clasificaciones. Por un lado, aquellos que infieren la conducta sobre un bien ambiental a través de la observación en la conducta de un bien privado. Y por otro lado, los métodos que buscan crear mercados hipotéticos. Los métodos que buscan crear mercados hipotéticos, básicamente, el único que hemos colocado y que la bibliografía considera y toma como válido es el método de valoración contingente. Ese método trata de generar un mercado donde realmente no lo hay y lo busca generar a través de una encuesta en donde el objetivo final es encontrar la disposición a pagar, esa famosa DAP, que por ahí aparece en la lectura, la DAP, a través de cuestionarios en donde se consulta cuál es la máxima disposición a pagar por algún cambio en las condiciones de un bien ambiental. Por otro lado, tenemos el resto de los métodos, que son métodos que infieren cómo se comportaría un individuo frente a un bien que no tiene mercado, observando cómo se comporta en un mercado que esté relacionado. Y ahí sí está el resto de los métodos, que es, por ejemplo, el método del costo de viaje, el método de los costos evitados, el método de los precios hedónicos. Pero de ahí me interesa que sepan lo básico. Por ejemplo, de precios hedónicos, que es un método que de alguna manera busca desagregar cuáles son los distintos componentes que le asignan valor a algo, y en esa desagregación toman en parte la componente vinculada con las cuestiones ambientales.
Y ahí les poníamos el ejemplo en el texto de una misma propiedad, por ejemplo, que tenga al frente un parque o que tenga la misma propiedad que tenga al frente un baldío o un basurero. Evidentemente, el valor de las propiedades, aun siendo ediliciamente idénticas, va a ser distinto en función del entorno que estas propiedades tengan. Entonces, esa diferencia en el valor de las propiedades, de alguna manera me está indicando cuál sería el valor del entorno ambiental. Esos grandes mensajes. Otro tema por ahí vinculado con los métodos, método de costo de viaje, que es un método más que nada relacionado para tratar de captar el valor de uso recreativo que se hace por alguna zona ambiental. Este método, si ustedes lo leen, van a poder captar rápidamente de que no abarca, no tiene en su objetivo la posibilidad de captar todos los valores que constituyen un valor económico total de un recurso ambiental, sino que simplemente se limita a captar el valor de uso recreativo. Y de ahí surge otro mensaje que me parece importante. Estos métodos siempre nos dan un valor, un umbral de mínima. Siempre estamos hablando de que como mínimo, ese sería el valor que se le asigna al impacto, al daño o al bien que se está valorando. Porque no es posible captar a través de los métodos todos los servicios que brinda un bien ambiental. Por lo tanto, siempre se lo coloca como un umbral de mínima, como un piso. Como mínimo, el valor del impacto es tanto, como mínimo, el valor del bien ambiental es tal o cual. Ese es otro mensaje importante con respecto a esta última unidad. Otro mensaje que por ahí surge como dudas y planteos es que si en un mismo proyecto, cuando estoy analizando un proyecto socioambiental y tengo una determinadas externalidades, puedo usar en el mismo proyecto más de un método. Si puedo usar, por ejemplo, costo de viaje con precios hedónicos, si puedo usar valoración contingente con costos evitados o costos inducidos. Y la respuesta es que depende la externalidad que esté analizando, las externalidades que estemos analizando, y depende también de que no caiga en un problema de doble contabilización. Tengo que tener en cuenta de que el método que estoy utilizando, al usar un método alternativo o un método complementario, no esté captando lo mismo que me está captando el otro método que estoy utilizando. Entonces sí se pueden utilizar de forma complementaria, siempre y cuando ambos métodos no estén captando la misma componente de valor. Después, con respecto al tema métodos, como es un tema que generalmente no lo van a aplicar de manera directa en sus actividades, lo que me interesa que sepan es que sí existen, que hay alternativas para valorar los impactos y que cuando surja algún inconveniente o cuando se topen con algún proyecto y lo estén estudiando y lo estén mirando, se acuerden de que puede ese proyecto que ustedes estén estudiando les esté faltando algo. Y eso que les está faltando puede ser justamente el dato que le brinda estos métodos de valoración de impactos ambientales. Eso vendría a ser la parte básica y lo mínimo que me interesa nos interesa que reconozcan y que tengan presente sobre el tema métodos. Pero, a ver,
léanlos, pero no con la rigurosidad de que se les va a hacer alguna pregunta muy, muy fina con respecto a ese tema. Siempre habilito, ahora que lo veo en pantalla, a Mauricio por si quiere hacer algún comentario sobre el tema métodos, pero de mi parte es lo que yo les diría que sería lo mínimo e indispensable que les vamos a exigir. Que no se vuelvan demasiado locos leyendo todo el material y estudiándolo de manera muy, muy marcada, sino yo les diría que le den una lectura por encima, pero reconociendo de que eso existe y que la literatura económica ha podido desarrollar cierta metodología para de alguna forma valorar un impacto ambiental. Y, Eduardo, perdón. sí, perdón. En el primer documento que hay de esta sesión, al final está un poco más resumido cada método. No sé si con eso puede llegar a bastar o complementamos, como decís vos, así muy por arriba con los otros. Mira, es cierto, en el primer documento hay una síntesis de cada uno de los métodos. Yo les diría que esa síntesis es lo mínimo e indispensable de lo que es exigible. Lo otro que está colgado son los casos en particular. Eso no es exigible, eso es para que lo miren aquel que quiere profundizar un poquito más en detalle, como también están planteados dos ejemplos de aplicación empírica de los métodos. Creo que una es la aplicación del método de costo de viaje y otro es la aplicación del método de valoración contingente. Uno en Valle Grande y otro en el dique Carrizal. Esos también los dejamos ahí como un documento para aquel que quiere ir un poquito más allá y ver cómo es que se aplica esta metodología en la práctica, pero no es exigible. Con lo que comenta Carlos de verlo a través de ese primer documento, yo creería que basta y sobra, o alcanza dentro de lo que es lo exigible, para los términos de un examen y los requerimientos y conocimientos mínimos y los objetivos que se plantean dentro de este módulo. No vamos a pretender que salgamos todos siendo especialistas en valoración. De hecho, esta maestría tiene una materia electiva que está dentro del ciclo de formación específica, que esa materia electiva es propiamente dicha sobre valoración económica de impactos ambientales. Y en esa materia sí nos abocamos a desarrollar cada método y el objetivo es que ustedes logren aprender a aplicarlos. Por eso es como que en esta primera parte hacemos como una introducción a esos métodos y después a aquel que quiera o que desee o que le interese el tema, plantearlo como una alternativa para formalizar un curso de formación específica sobre valoración de impactos. Eso lo pueden después ver y charlar con las autoridades de posgrado, y si hay un suficiente y marcado interés sobre ese tema, dictamos el curso en forma directa sobre métodos. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda, si Mauricio querés hacer algún aporte de algo que se me haya olvidado. Sí, se te escucha. Hola, buen día. Buen día. Bueno, no, para lo que Eduardo le comentó está bastante claro sobre los métodos de valoración. Yo le podría resumir en tres oraciones lo que dijo Eduardo, como para ver que sobre esto los métodos de valoración. Lo importante acá es saber que el ambiente se puede valorar económica, y para eso están estos métodos, ¿sí?
dentro del ambiente me refiero también a incluir todos los que son los impactos, las externalidades, tanto positivas como negativas, ¿no? Para eso están los métodos de valoración. Importante acá traer a colación es que si, esto en las clases pasadas, Eduardo se lo explicó bien, que si un bien, no tiene mercado, no significa que no tenga valor. Eso es importante. Que no tenga mercado no significa que no tenga valor. Que esa es la distinción entre precio y valor que habíamos hecho al principio las observaciones sobre eso, que no eran cosas iguales. Los métodos de valoración, otra cosa importante es que, como dijo Eduardo, es un valor de mínima, ¿sí? Un valor de mínimo de lo que la sociedad le asigna como mínimo a ese impacto o a ese bien, cómo lo valora, ¿sí? Entonces es de mínima, eso es importante. Y otra cosa que también es importante, que este método que se aplica, acuérdense, temporal y espacialmente, puede diferir, ¿sí? Si se aplica en otro momento del tiempo o en otro lugar, ¿no? Porque se está aplicando esta metodología sobre un espacio y sobre un tiempo específico, ¿no? Sobre una sociedad. Por lo tanto, si yo aplico la misma metodología sobre un bien en otro lugar o en otro tiempo, quizás pueda diferir eso, ¿sí? Entonces eso es importante, que este valor puede ser dinámico tanto en el espacio como en el tiempo, aplicando estos métodos. Bueno, eso, no sé si Sí, se entendió más o menos eso. sí, está claro, y ahí hay un tema que tocaste que es clave y que, si mal no recuerdo, está planteado también en el examen, que tengan presente de que cuando hablamos de precio, valor y costo, estamos hablando de tres cosas distintas. No es lo mismo hablar de un precio, no es lo mismo hablar de un valor, no es lo mismo hablar de un costo. Por ahí en la jerga diaria uno tiende a confundirse. Uno por ahí va, no sé, supongamos al kiosco o al almacén y pregunta, ¿cuál es el precio de esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto cuesta esto? Son tres preguntas que muchas veces las damos como si fueran sinónimos, y en realidad estamos preguntando tres cosas distintas. Una cosa es el valor, una cosa es el precio y otra cosa es el costo. Entonces tengan presente eso, porque si mal no recuerdo, se había planteado, o está planteado en el examen, alguna pregunta relacionada con eso. Bueno, gracias Mauri por sintetizarlo también en esos tres puntos. Eduardo, tengo una pregunta más específica, Rodrigo. digamos, pero no sé si quiere alguien seguir con estos temas por el asunto del examen y después pregunto o pregunto ahora. No sé. Porque la pregunta sería, Adelante. ¿cuál método es el que normalmente se aplica en la valoración de servicios meteorológicos o en servicios hidrometeorológicos? Uno de los... sí. Normalmente, cuando me ha tocado hacer los costos, los presupuestos de costos de operación y mantenimiento, es como que indirectamente, sin haberlo sabido, uno termina cayendo en costos de viaje, pues, o sea, en métodos de valoración de costos de viaje, por ejemplo. Pero ¿cuál sería el más adecuado para un servicio hidrometeorológico o un servicio meteorológico en el cual tiene externalidades positivas muy grandes, pero no se ven? Salvo cuando tenés el caso de una inundación, como sucedió en La Plata, en el 2013, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería un método más adecuado o mezcla de métodos para atender a esto? La pregunta va porque en realidad esto va directamente en mi trabajo de tesis, por eso la pregunta, básicamente. Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta, Rodrigo. Yo te diría que uno de los métodos que podría asimilarse muy bien dentro de lo que es lo que me estás proponiendo es también el método de costos evitados. Por estar brindando
ese servicio que comentas hacia la sociedad evita incurrir en una serie de costos potenciales o de daños potenciales al no disponer de la información que el sistema le está brindando. Entonces, una de las alternativas, vos me planteaste el método de costo de viaje, una de las alternativas es el método de costos evitados. Por estar brindando ese servicio, evitamos un potencial daño, un potencial costo que podría estar valorado en X pesos, y ahí tenemos una idea de, como decíamos, de mínima, de umbral, del valor que tiene para la sociedad contar con ese servicio. O sea que es válido también aplicar el método de costos evitados. El método de costo de viaje también te diría que se puede aplicar. Incluso si uno quiere ser un poquito también, a ver, no mezclarlos, no usarlos de forma solapada, como alternativos. También en un estudio un poquito más amplio podríamos aplicar el método de valoración contingente, pero ya nos estaríamos incurriendo en un método más costoso, porque implica la realización de encuestas, el procesamiento y demás. Y yo creo que si hacemos un análisis de la relación costo-beneficio entre la aplicación de un método y el otro y la información que nos brindaría, yo me inclinaría más por un método de costos evitados o el que comentabas, el método de costo de viaje. Claro, el método de costo de viaje en realidad uno lo ha aplicado indirectamente cuando tiene que hacer la valoración desde el punto de vista de operación y mantenimiento de los sistemas. Claro. Es como que indirectamente uno ya lo aplicó, pero el tema era cuando uno quiere generar, o sea, cuando uno quiere construir un servicio meteorológico o quiere valorizar el servicio meteorológico desde el punto de vista de bien para la comunidad, cómo se justificaba. Esa, digamos, como que hay dos puntos. Uno es la valoración y justificación de un servicio meteorológico y después, bueno, cómo hacemos un presupuesto de operación y mantenimiento. Me quedó claro, digamos, cómo más o menos aplicarlo. Gracias. Perfecto, perfecto. Te agradezco la pregunta, Rodrigo. La verdad que es interesante. Se nota que es el tema de tu tesis porque todas tus inquietudes han girado en torno a eso, a ese servicio. Me parece perfecto que cada uno se aboque ya pensando en un tema puntual y que todo lo que va tomando de distintos módulos lo trate de manejar en términos de lo que va a ser su tesis, porque de a poquito es como que va ayudando a construirla. Sintetizando entonces, para la sociedad sería una buena forma de medir el servicio a través de costos evitados. Eduardo. Sí, adelante. Ampliando un poquito lo que vos dijiste, y frente a la pregunta de Rodrigo, ¿no? Sí, Rodrigo. Sí. El método de costo evitado también vos vas a encontrar en la bibliografía, si uno entra a buscar, que se usa mucho cuando se quiere valorar, como vos dijeron, un servicio, por ejemplo, de alerta temprana. Si se quiere valorar económicamente si a la sociedad le conviene o no tener un servicio de alerta temprana, frente a esto se usa mucho este método de los costos evitados, ¿sí? En la bibliografía va a encontrar mucho, incluso yo tengo algunos casos, si quieres se lo podemos subir para que tenga nada más complementariamente, de cómo se aplica esto en los servicios de alerta temprana, ¿no? Que es digamos, la verdad que estaría bueno. Yo te lo agradecería por mi parte. Yo te lo agradecería desde mi punto de vista, sí. Sería bueno. Que va en tono a la pregunta tuya. Perfecto. Sí, buenísimo. Bien. Vale. Es más, a ver, el Departamento General de Irrigación, o sea, es como que nosotros estamos hablando permanentemente del agua, justo, pero como que uno va un poco antes por el tema de la disponibilidad o después
por los sistemas de alerta temprano y consecuencias que uno pueda tener por o la falta de información o el mal manejo del recurso. Entonces, sí, por lo menos en mi caso particular me es útil. Gracias. Perfecto, perfecto, sí. Bien, buenísima la pregunta. Sí, sí, vamos a complementar el material entonces con eso que dice Mauricio y lo vamos a estar subiendo a la plataforma en unos minutos después de la reunión o a la tarde para que te quede disponible. Y también lo vamos a dejar ahí por si hay alguien más que le pueda interesar. Bueno, a ver si hay alguna otra consulta relacionada con métodos de valoración o empezar el juego al resto de temas. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo no recuerdo exactamente las ediciones, pero se me presentó una duda cuando, por ejemplo, presentaba el caso de ampliar una ciudad con abastecimiento de agua a través de un lago. Entonces, creo que el método era de valoración gente que decía extraer agua del lago para dar... se le preguntó a gente que estaba dispuesto a valorar eso, en términos económicos, no recuerdo bien. ¿Qué pasa en los casos en donde la misma gente que está valorando ese lago hace uso de tal? Es decir, a lo mejor ellos serían los mismos beneficiarios y por otro lado, el extraer el agua del lago y el lago tendría menos servicios ecológicos. No sé cómo se contempla eso. No sé si está clara la pregunta. Sí, sí, entiendo tu consulta. No logro ubicarme en qué punto estaba planteado ese caso, pero entiendo que estás haciendo una consulta. Entiendo que estás haciendo una consulta vinculada con dos impactos que tendremos sobre un mismo medio. Por un lado, un uso recreativo y por otro lado, un uso extractivo. Por lo tanto, ahí es perfectamente válida la aplicación de dos metodologías. Por un lado, si es por el tema del uso recreativo, podríamos aplicar el método de costo de viaje, y si es por el lado del uso extractivo, podríamos aplicar algún sistema de método de evaluación contingente. Entonces ahí tendríamos, por un lado, el que captamos el impacto vinculado con la posibilidad de hacer actividades recreativas y que a lo mejor estas se vean alteradas o se vean disminuidas en función del uso extractivo que se le puede hacer, pero por otro lado tendríamos el método de valoración contingente asociado al beneficio que se tiene por el consumo y el uso del recurso. Y ahora se me viene a la mente, por ejemplo, lo que es el atuel y muchas veces la puja que hay entre el sector turístico y el sector productivo por el caudal que se libera para la actividad turística, entendiendo de que existe una normativa que es una especie de ranking a ver cuáles son los usos prioritarios, pero siempre se da esa puja y por un lado vamos a tener los efectos negativos que tendría un menor caudal para la actividad turística, pero por otro lado tendríamos el efecto positivo para el consumo. Entonces tendríamos un método como el de costo de viaje, quizás para evaluar la actividad, el impacto de la externalidad negativa, y por otro lado, el método de valoración contingente para evaluar el impacto de la externalidad positiva que se tendría.
Entonces ahí se me ocurre que podrían jugar estos dos métodos para valorar esta situación. No sé, Walter, si más o menos estoy bien encaminado en darte Sí, una respuesta. sí, la misma situación se daría cuando la población es la misma, que es decir, sería lo mismo. Exacto, sería lo mismo, la misma población, pero es población que hace usos distintos del recurso. Por un lado, planteado en los términos que me comentas, por un lado, en términos de un uso recreativo, por otro lado, en parte de un uso consultivo. Sí, no hay problema en que sea la misma población la que es evaluada a través de estos métodos, porque lo que estamos captando son diferentes usos que se les da al recurso, por más que sea la misma población la que lo que está haciendo haciendo esos usos alternativos. Perfecto, está claro. Ujú, Bueno, bien. bueno, me alegro, me alegro. No sé si alguien quiere aportar algo sobre lo que hemos estado charlando. Eduardo, Enrique. Rubén, Rubén, para aclarar algo, sí, en, en el caso del atuel, el uso recreativo no es tal porque cuando lo quieren hacer en invierno pasa a ser consultivo. Eso no se aplica esa diferencia. perfecto, Porque el perfecto. hecho de que lo usen, hay que largarlo al río y no se puede usar agua abajo para otra cosa, hasta que pasa a ser consultivo. No queda disponible en los embalses para otra cosa. Muchas gracias por tu aporte, Rubén. Está bueno que lo traigas que lo cites en el caso del ejemplo que estábamos trabajando. Eduardo, quería hacer una pregunta en cuanto a los métodos. Yo alcancé a leer solamente el método de costo de viaje y la obtención de datos es a través de las encuestas. Quería Sí. saber si en los otros métodos la obtención de datos también es por por encuestas o hay otra forma. Porque a veces por encuestas es muy caro, en tiempo también es muy largo. Entonces, Sí, no alcancé a leer los otros métodos, así que no sabría de qué sí. forma se obtienen los datos. Sí, mira, la verdad que la aplicación de estos métodos es algo bastante costosa y lo que le infiere ese alto costo es el hecho de que en la mayoría de los métodos se aplican y se utilizan encuestas. O sea, la información que abastece a los métodos son encuestas. El método de costo de viaje, como vos comentabas, es a través de encuestas, precios hedónicos, por ahí puedes buscarle la vuelta para que no sea por encuestas, pero generalmente también hay que salir mucho a terreno, el de valoración contingente se abastece netamente de encuestas, o sea que generalmente son métodos que se manejan con información extraída de encuestas y la clave para que tengan un funcionamiento adecuado, lógicamente, es que también estas encuestas estén bien formuladas. O sea que el grueso del trabajo de estos métodos no es tanto el procesamiento posterior de la información y el uso estadístico que se le puede dar a la información, sino que el grueso del tiempo y de la dedicación que hay que tener y de los recaudos que hay que tomar a la hora de implementarlos es el de desarrollar una encuesta que sea realmente abarcativa, que esté bien formulada, que sea entendible por parte de quien es entrevistado. Muchas veces lo que se suele hacer es una encuesta de prueba, se sale a terreno, se la verifica, se vuelve a trabajo de oficina, se la corrige, se vuelve a hacer otra prueba hasta que más o menos uno se da cuenta de que la encuesta está funcionando bien y recién ahí se sale a hacer el testeo para la aplicación de los métodos. Lo que no es recomendable es que se haga una encuesta y con esa misma encuesta se hagan todas
y después se usa esa información porque posiblemente puede haber algo en que nos hayamos equivocado y hemos gastado tiempo y recursos usando una encuesta que no ha sido verificada y que posiblemente pueda ser mejorada si uno la hace circular en algún pequeño grupo a priori, o si también lo que se suele hacer con algunas encuestas es verificarlas en focus group o se las hace circular a especialistas en alguna materia para que hagan sus aportes y sus comentarios. Está bueno el comentario que haces, Enrique, porque la verdad que sí, que estas metodologías se abastecen principalmente por encuestas y eso es lo que las hace un poco más costosas y la que las hace un poco más extensas en el tiempo. Solamente el tema de captar la información, insisto, porque una vez que la información es captada, hay software específicos que permiten utilizar esta información para encontrar estos datos que son claves, como por ejemplo la disposición a pagar o la valoración económica total de un recurso. Pero sí, sin haber leído las restantes metodologías, te adelanto, Enrique, de que sí te vas a topar con que la mayoría es abastecida a través de encuestas. Lógicamente, cada método tiene una encuesta particular, ya que cada método apunta a captar aspectos diferentes. Entonces, la encuesta que aplico para costo de viaje no es la misma encuesta que puedo aplicar para valoración contingente, ni tampoco es la misma que puedo aplicar para precios hedónicos. Cada encuesta tiene sus particularidades, pero casi todos los métodos son abastecidos a través de encuestas. Gracias por la pregunta, está buena para aclararlo y que quede remarcado. Eduardo, sí. En el caso de que la institución o cualquier ente tenga que hacer algún análisis económico y no tenga los recursos para afrontar los costos para realizar dicho método, ¿cómo hace? O si